Buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente al Bodegón de los Perfumes. Hoy les quiero traer un perfume marino y quizás si son como yo, que les pasa que Megamare no les gusta o le hace doler la cabeza, porque Megamare tiene la particularidad en mí que yo lo siento muy salado, con una carga de ambroxan muy grande que me termina haciendo doler la cabeza, inclusive con solo un spray en la nuca, y no lo puedo tolerar. Lamentablemente no lo puedo usar, es un perfume que me gustaría poder usarlo, pero bueno, lamentablemente no puedo porque me genera dolor de cabeza. Entonces, si te pasa eso como a mí, te traigo una gran opción. Si bien no son iguales, es un perfume también marino, un marino bien oscuro, bien potente, y estamos hablando de lo que es Black Sea de la casa Lorenzo Passaglia. Acá en este perfume vamos a encontrarnos ya desde su salida esa parte salada, esa parte marina. Es un salado no tan salado como lo que es Megamare y se siente una parte marina. Es un marino como tirando a un marino oscuro, como si se tratase, si alguna vez fueron a pescar me van a entender cuando uno se embarca que está en el medio del mar, pero un mar calmo, un mar nocturno, con esa sensación marina levemente salada. Tiene un punto verde, pero no es un punto verde de algas. Es un punto verde que creo que se lo da el mirto. Creo que tiene mirto, si no me equivoco. Les voy a dejar las notas acá arriba para que las vayan viendo. Si no me equivoco, tiene mirto. Yo calculo que eso es lo que hace que tenga esa parte verde. Pero bueno, como les digo, tiene esa salida salada, marina, aromática. Es un perfume bastante potente, así que también hay que cuidar las atomizaciones, pero tiene esa ventaja que no es tan salado. ¿Es un perfume que le va a gustar a todo el mundo? No, lo mismo pasa también con Megamare. No es un perfume para todas las narices, para todo el mundo. No es un perfume tan versátil, es un perfume que lo vas a poder usar en ocasiones especiales. Yo lo veo más nocturno, no es un perfume que te va a evocar a estar en una playa, a esa sensación tropical de verano. Esto es completamente distinto, te va a evocar, como te dije, a ese mar oscuro, profundo, pero calmo. No se siente como si fuese un mar revuelto que tiene la sensación de algas y demás notas. Es un marino oscuro, y en el secado, si bien esa parte salada persiste con esa parte oscura, se empieza a tornar levemente como dulce. La verdad que es un perfume que es una gran alternativa si Megamare vos no lo podés usar porque te pasa lo mismo que a mí, que te duele la cabeza. Tenemos la mano de Lorenzo Passaglia en estos perfumes, que siempre nos trae unas propuestas distintas, unas propuestas más osadas, si queremos decirlo. Si bien tiene perfumes por ahí más fáciles como son Vampirum o como es Summer Hammer, que ese es un perfume veraniego increíble de mango, pero la mano detrás de todo esto de Lorenzo Passaglia siempre nos trae esas propuestas distintas. Así que, como te podrás imaginar, son perfumes propositivos y algo diferentes. Es un perfume al cual no le siento una gran evolución, si bien vamos a tener esa salida marina, esa salida salada, con unos puntos aromáticos muy ricos. Cuando empieza a secar, empieza todo eso a bajar y empieza a salir una parte más dulce, pero no lo siento un perfume que tenga una gran evolución. Ahora, ocasiones de uso, como te dije, es un perfume que no lo veo tan versátil. Sí, para primavera-verano, cuidando las atomizaciones. Creo que por la potencia que tiene este perfume, tranquilamente lo podés llegar a usar en invierno o en otoño. Pero hay que cuidar las atomizaciones porque es un perfume fuerte y pesado. Tipos de vestimenta. No lo veo un perfume formal, lo veo más casual, tirando a lo semi-formal, podríamos llegar a decir. Y para ocasiones, más que nada, lo veo para la noche, salidas nocturnas. No lo recomiendo para una cita porque es un perfume bastante pesado. Pero sí donde vos quieras salir y llamar la atención, por ahí en un verano que querés salir a bailar y llamar la atención, Black Sea te va a ir de 10. Así que esas son las ocasiones en las que yo veo adecuado el uso de este perfume. ¿Hacia qué público lo veo dirigido yo? Este perfume lo veo dirigido más hacia un público no tan juvenil. No lo veo un perfume juvenil, lo veo de unos 30 años para arriba, pero igualmente los jóvenes lo pueden usar, pero creo que no va a ser del estilo de ese perfume juvenil que le gustan a las personas jóvenes.
Y en cuanto a género, si bien es un perfume unisex, yo creo que está un 70-30 inclinado hacia el lado masculino. Igual las mujeres pruébenlo porque quizás les es de su agrado. Lo que sí, como te digo, es un perfume que no va a ser apto para todo el mundo, no le va a gustar a todo el mundo, como también pasa con Megamare, pero si te pasa como a mí, es una gran opción. Así que bueno, esta fue mi reseña el día de hoy, lo que es Black Sea de Lorenzo Pasaglia. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video en el Bodegón de los Perfumes. Chau.